argumentador de la bancada en contra de la tesis ya mencionada. Primero que nada, hacer una aclaración sobre el caso que propusimos como bancada, y el caso es que nosotros no pretendemos mantener los actuales mecanismos de discriminación positiva, sino que, como señalamos en nuestro artículo, o sea, en nuestro argumento 3 de la acción afirmativa, nosotros proponemos un cambio a esta discriminación positiva, proponemos que esta discriminación positiva se realice de otra forma. ¿Y cómo fue la forma en que proponemos? Es que se le dé una propiedad para el asentamiento, o sea, mecanismos que propongan la adquisición de terrenos donde antes se asentaban, por ejemplo, estos pueblos originarios, el origen terrenal de estos pueblos, la autoorganización administrativa, hacer, por ejemplo, una diferenciación entre, por ejemplo, las municipalidades y las comunidades de estas personas que se sienten parte de la comunidad de origen indígena. También el reconocimiento de la cultura y la destinación de parte del presupuesto para ayudar a estas comunidades. Ahora bien, pasando a la argumentación de la bancada contraria, nos dicen como primer argumento que existe una percepción social en que los pueblos, estas personas de pueblos originarios, tienen las mismas capacidades y por lo tanto no hay una razón de arbitrariedad. Pero primero que nada señalar un nexo lógico en tanto en qué manera nos demuestran que realmente la sociedad tiene la percepción de que estos pueblos originarios tienen las mismas capacidades. No nos demuestran en ningún caso por qué realmente esta percepción de igual capacidad existe. Y además nos dicen que no hay razón de arbitrariedad por esto, pero no necesariamente, y lo establecimos como definición, las diferencias no solo son diferencias de capacidad, sino son diferencias de condiciones. ¿Y cómo establecimos esta condición? De cosmovisión. No necesariamente porque tengan... o sea, la diferencia se basa no solo en las capacidades, sino en la cosmovisión. Por ejemplo, en la religión, en la forma de vivir en comunidad, esta forma de percibir, por ejemplo, el agrupamiento y la interacción de distintas personas que tienen sustanciales diferencias. Por ejemplo, una comunidad mapuche que vive en Rucas, en diferencia a la forma cosmovisión que se tiene de la vida en asentamientos urbanos como son las ciudades. Pasando al segundo argumento, que nos dicen que el origen de esto es arbitrario, porque solo existen beneficios económicos, porque se les otorga solo beneficios económicos porque pasan mapuches a tener más posibilidades que chilenos y por lo tanto no se justifica. Bueno, aquí hay que basarnos a lo que nosotros proponemos. ¿Y qué proponemos? Diferentes casos de regulación de esta discriminación positiva. La argumentación que nos dicen se basa solo en la discriminación positiva actual. Nos dicen que actualmente solo existen beneficios económicos y por lo tanto existen estas diferencias arbitrarias y por lo tanto no se justifica, pero se cae porque nuestro argumento se basa en otros tipos de mecanismos que aseguren esta discriminación positiva. En un momento les doy el punto. Como tercer argumento nos dicen que no se cumple el objetivo de integración, que los beneficios son otorgados a personas que no la necesitan porque son otorgados a personas, por ejemplo, mapuches que viven en la ciudad. Primero que nada, no, son tres cosas. Primero, no se justifica en ningún momento que el objetivo de esta discriminación positiva sea la integración. La integración realmente no es relevante, sino que lo relevante es el mejoramiento en cuanto a la realización material, la realización espiritual que necesitan estas personas distintas, por su cosmovisión distinta, basada en el hecho de la igualdad. No son diferentes, por lo tanto necesitan una atención diferente, y esto no tiene que necesariamente ver con la integración. Un momento. Como segundo, para contraargumentar este argumento, nos dicen que solo se otorgan beneficios a parte de estos, por ejemplo, pueblos originarios que se asientan en ciudades. Primero que nada, nuestros mecanismos de acción realmente no propenden a necesariamente otorgar estos beneficios, esta discriminación positiva a personas que viven en la ciudad. Lo que se refiere también, el tercer argumento, se refiere a condiciones actuales, pero nosotros proponemos un cambio a la discriminación positiva actual. Entonces, en ningún momento nos pueden quitar este momento. O sea, esta forma de la discriminación positiva que nosotros proponemos. Y además no nos demuestran en ningún caso por qué, por ejemplo, a los mapuches, porque haya mapuches en ciudades que tengan estos beneficios de discriminación positiva, vamos a dejar de lado a otros pueblos originarios que están realmente asentados en sus lugares de origen. ¿Por qué? Porque no nos dicen por qué.
debido a que un pueblo o gran parte de personas que se consideraban parte de un pueblo estén en una ciudad, vamos a dejar de lado a las otras personas que están realmente en los lugares de origen. Eso es todo, muchachos.